La de Irán ha sido quizá una de las guerras más disparatadas, más estúpidas y con menos sentido que hemos vivido en los últimos tiempos. Y ya tenemos un claro ganador y perdedores. El ganador ha sido el régimen iraní, es decir, justo lo contrario de lo que se deseaba cuando Estados Unidos e Israel iniciaron los bombardeos del país. ¿Y quiénes son los perdedores? Efectivamente, Trump y Netanyahu. Es increíble que a pesar de todos los avisos que le dieron a Trump, tanto sus servicios de inteligencia como sus generales, decidiera ir a una guerra donde no tenía absolutamente nada que ganar y sí mucho que perder. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido, que Trump ha perdido la guerra. Para que os hagáis una idea, tenemos entre los objetivos declarados por él mismo un cambio de régimen. Neutralización del arsenal y lanzaderas de drones y misiles, eliminar el programa nuclear iraní, reducir la influencia de Irán. En resumen, lo que querían era destruir completamente el régimen para poner, como ha ocurrido por ejemplo en Venezuela, a un régimen de su cuerda. Nada de esto ha ocurrido. Si no, vayamos a lo contrario. ¿Qué ha conseguido Estados Unidos? En primer lugar, reforzar completamente al régimen iraní. Es verdad que se asesinó al principio de la guerra a esos ancianos que lideraban el régimen de los ayatolás. Por cierto, no olvidemos, uno de los regímenes más atroces y represores del mundo. Pero una vez eliminas a esos líderes, ¿qué te queda? Un reemplazo. Unos nuevos líderes mucho más jóvenes, más radicales y con más ganas todavía de tener armas nucleares para comprarse un seguro de vida frente a futuros ataques. Así que el primer gran objetivo ha sido un rotundo fracaso. Tenemos la intención de eliminar el programa nuclear. En lo primero que sabemos del acuerdo al que han llegado Estados Unidos e Irán, sabemos que eso se va a discutir en los próximos 2 meses. Es decir, que Estados Unidos está firmando un acuerdo sin tener todavía las garantías de que eso se va a firmar. Pero más curioso todavía es que si se llega a firmar ese acuerdo, va a ser muy parecido al que ya tuvo Estados Unidos con Irán después de que Obama llegara a un acuerdo con los ayatolás allá por al menos hace una década. Es decir, segunda cosa absurda, pero vayamos quizá al mayor disparate de todos, algo que se está vendiendo como un éxito, y es que con este acuerdo de paz, el estrecho de Hormuz se va a reabrir. ¿De verdad? ¿Eso es un éxito? Estaba abierto antes de la guerra. No solo estaba abierto, sino que hasta entonces Irán no lo había podido utilizar como un arma arrojadiza para defenderse en caso de ataque. Hoy ya sabemos de la capacidad y la facilidad con la que los iraníes pueden cerrar el estrecho y poner bajo un tremendo estrés a la economía global. Bien, ahora vemos que los iraníes están diciendo que el acuerdo recoge que van a poder cobrar unos fees para todos aquellos barcos que pasen. Es decir, probablemente, después de esta guerra, Irán va a beneficiarse de miles de millones de beneficios que anteriormente no tenía por el paso de esos mercantes con petróleo. Un gran acierto también por parte de Donald Trump. La verdad es que a veces te quieres reír del grado de estupidez que supone todo esto, pero lo cierto es que como todas las guerras, esta también ha tenido como consecuencia la muerte de cientos, miles de civiles, la destrucción de hospitales, de escuelas, etc. Si seguimos con algunos de los grandes logros que supuestamente iban a lograrse, es acabar con el programa de misiles y los drones. Pero la realidad es que incluso los servicios de inteligencia estadounidenses confiesan, admiten que eso tampoco se ha logrado. Probablemente se ha eliminado solo el 30% del arsenal iraní. Bien, todo esto, todo este desajuste, todo este desorden, toda esta guerra de meses,
para eliminar solo el 30% de la capacidad tanto balística como de drones de Irán. Parece también un disparate absurdo el haber ido a esta guerra por tan poco premio. Más cosas que ha conseguido Donald Trump en esta guerra que ahora termina. Y ya veremos si termina del todo. Pero bueno, sobre el papel parece que va a terminar. Las bases militares que Estados Unidos tenía en la región, todopoderosas, intocables, infalibles, resulta que Irán ha demostrado que puede atacarlas y puede dañarlas severamente. Con lo cual, la capacidad que tenían esas bases militares de disuasión, no solo en Irán, sino en la región, se ha visto gravemente disminuida. No son la protección que los países árabes, aliados de Estados Unidos, creían que podía ser. Y aquí vamos a una de las claves, otra de las grandes pifias de este conflicto. Y es que Irán ha demostrado que puede bloquear completamente gran parte de la región, aeropuertos, transporte, economía, etcétera, porque tiene la capacidad para atacar a esos países del Golfo con sus misiles y sus drones. Estados Unidos no tiene la capacidad suficiente para defender a esos países, con lo cual su alianza con esos aliados también es hoy más frágil de lo que era antes de la guerra. La verdad es que uno empieza a enumerar todos los perjuicios de la guerra en comparación con los beneficios que no hay por dónde encontrarlos, y uno dice, ¿este es el gran negociador que muchos dicen que es capaz de conseguir siempre lo que se propone? Está visto que en geopolítica no tiene absolutamente ni idea de lo que hace. Y como hemos dicho antes, tampoco escucha a aquellos que dentro de Estados Unidos sí saben sobre lo que podía pasar en esta guerra. Así que, si a esto le añadimos como otro de los perjuicios el hecho de que las relaciones de Estados Unidos con sus verdaderos aliados históricos, que son Europa y los países de la Unión Europea, o Canadá, o Australia, el hecho de haber dañado esas relaciones exigiendo cosas incomprensibles, como por ejemplo que se unieran al disparate bélico de Israel y Estados Unidos. Por supuesto, la Unión Europea no lo hizo, y eso fue un gran acierto, porque sabían, por la experiencia de la guerra de Irak, que eso iba a ser un auténtico desastre. Trump no solo incumplió todas las promesas que hizo a su electorado, diciendo que jamás volvería a implicar a Estados Unidos en una guerra por petróleo en Oriente Medio, no solo incumple eso, sino que una vez va la guerra, todo lo que había prometido que iba a suceder, no sucede. Por supuesto, esto no va a convencer a MAGA ni a sus adeptos para que reculen y se replanteen el apoyo. Pero para cualquiera que tenga dos dedos de frente o sepa un mínimo de geopolítica, quedará en evidencia, quedará claro y meridiano que esto ha sido un auténtico disparate. ¿Qué tenemos como resultado? Un Irán más influyente, más fuerte, más amenazante para la región y para el mundo, y probablemente un Irán que tendrá armas nucleares antes de lo que habría tenido con el viejo régimen. ¿Por qué? Porque la realidad es que Irán, por mucho que firme un acuerdo, hoy tiene todas las razones del mundo para comprarse lo que antes decíamos que era un seguro de vida para no volver a ser atacado. Apostaría lo que fuera a que en los próximos meses, años, ese programa nuclear en secreto se va a desarrollar todavía más rápido de lo que ha sido hasta ahora. Porque cuando los iraníes miran al mundo, ven que países tan atroces como el suyo, como puede ser Corea del Norte, jamás son atacados. Que nadie ni siquiera se plantea la posibilidad de atacar al régimen de Kim Jong-un. La razón es sencilla. Los norcoreanos ya tienen armas nucleares, con lo cual es imposible atacarlos sin sufrir las consecuencias. Y eso es probablemente lo que va a buscar Irán. Así que el acuerdo deja el posible freno a ese programa nuclear en stand-by, digamos, lo deja en suspenso,
y veremos qué ocurre. Pero independientemente de lo que se firme, dudo mucho que los iraníes vayan a eliminar por completo su ambición de ser una potencia nuclear. Y tenemos, por supuesto, a la hora de hablar de los derrotados, estamos hablando de Donald Trump, pero ¿qué decir de Netanyahu? Un hombre hecho en la guerra, cuya supervivencia política, mientras está envuelto en casos de corrupción, depende completamente de mantener la maquinaria de la guerra. Gaza, el Líbano, cualquiera de esos conflictos le sirve. También Netanyahu es aquí uno de los grandes derrotados. Se fue a la Casa Blanca y utilizó su persuasión, su capacidad para la manipulación, para convencer a Donald Trump de que esta sí era la gran ocasión. Por fin Estados Unidos iba a conseguir eliminar el gran problema de la región. Y además, Netanyahu avanzaba su gran sueño de crear ese gran Israel todopoderoso en la región. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Lo acabamos de decir. Un Irán más fuerte, un Israel que no ha conseguido sus objetivos y un Netanyahu que se encuentra, y esto son buenas noticias, más débil que antes de la guerra. Sin embargo, las encuestas le siguen dando como ganador en las próximas elecciones de Israel, porque a veces sucede en la historia que los pueblos pierden completamente el sentido de la realidad y que se dejan engatusar y llevar al precipicio por líderes populistas que consiguen con nacionalismo, con patriotismo, con ideas absurdas sobre la grandiosidad de sus países, llevar a esos ciudadanos al desastre. Es lo que está ocurriendo en Israel. Así que en esta guerra, en la que estamos definiendo a los ganadores y a los perdedores, tenemos que hablar sobre todo del que para mí es el gran perdedor. Por supuesto, Donald Trump, Netanyahu, Estados Unidos e Israel. Pero ¿qué decir de los pobres iraníes? De esos iraníes que una y otra vez han salido a la calle a pedir democracia y han sido ejecutados por este régimen atroz, esta teocracia de los ayatolás. ¿En qué situación quedan ellos? Por supuesto, esto no le importaba en absoluto ni a Donald Trump ni a Netanyahu. Pero la realidad es que Irán no solo se ha reforzado de cara al exterior, también se ha reforzado de cara al interior. Ese régimen, mucho más fuerte, de puertas adentro, va a seguir con la represión. Ha quedado intocable. Acordaos de ese tuit de Donald Trump, cuando estaban saliendo a la calle y estaban siendo masacrados. Y les dijo, la ayuda está en camino. Por supuesto, la ayuda no llegó a tiempo. El régimen iraní hizo desaparecer a los disidentes, masacró a la gente, recuperó el control de las calles y hoy ese aparato represor sigue intacto. No se ha conseguido absolutamente nada en el avance democrático de Irán. Todo lo contrario. Tenemos, como decimos, un régimen mucho más fuerte. Así que, para los pobres iraníes, desgraciadamente, esta guerra también ha sido un desastre. Veíamos al principio aquellas imágenes de esas escuelas, ¿no? Esa escuela de niñas donde decenas de ellas habían sido asesinadas por los bombardeos. Bien, ese es todo el legado que esta guerra ha dejado en cuanto al interés de los ciudadanos iraníes.